Buenos días entonces, vamos a arrancar un poco con esto. Vuelvo a agradecerle a Rizobacter la invitación. Para aquellos que no me conocen, yo me dedico a la fitopatología, soy docente hace 33 años en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Vivo en la ciudad de Esperanza, entre las ciudades de Santa Fe y Rafaela. Y tengo un centro de experimentación privada en la zona de San Jerónimo Norte. Ahí tenemos la foto del campo experimental. Entonces, con los chicos de Rizobacter estuvimos hablando de que, bueno, estamos en una etapa donde nos estamos acercando, lenta, pero sin pausa, a la siembra de soja, y era el momento de pensar en el cultivo, de lo que podemos hacer antes del cultivo, que después ya no lo podemos hacer. Entonces, la idea es... Uy, ¿qué pasó acá? No me digas que se trabó. Si hoy no se trababa. Uy, disculpen. Uy, se me tildó la máquina. Si no, a ver, dale. Está, no, Ah, listo, ahí listo. está, perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de calidad de semilla, estamos hablando de semillas de alta energía, de poder germinativo, de buena sanidad. ¿Pero para qué? ¿Por qué queremos hablar de eso? Porque queremos obtener plantas sanas, plantas vigorosas, ese es nuestro objetivo. Queremos que haya una rápida emergencia, una velocidad de emergencia rápida. Y esto lo vamos a ver cuando cerremos la charla. Lo último que vamos a hablar es esto que estamos diciendo ahora. El menor tiempo posible de que esté la semilla sin germinar en el suelo, porque ese es un tiempo de mayor susceptibilidad a cualquier patógeno, ¿no? Que tiene la semilla ahí, la plantulita que no termina de salir, y es ideal para que los patógenos la puedan colonizar. Entonces hay que buscar una rápida emergencia. Y además el uso de buena sanidad de semillas evita en algunos casos, en lotes donde no haya presentes, la introducción de nuevo inóculo. Esos son nuestros objetivos. Y esto es en cualquier cultivo y en cualquier patógeno lo que llamamos el ciclo de la patogénesis. La patogénesis es la génesis de una enfermedad, cualquiera, ¿eh? Acá podríamos poner girasol, podríamos poner cualquier otro cultivo. Lo vamos a hacer justamente con soja. Como es un ciclo, no tiene un comienzo y un final concreto, sino que siempre en la naturaleza va a estar comenzando y terminando en distintas etapas. Y en este momento nosotros estamos para soja en ese cartel que está abajo, ¿no? En la etapa de supervivencia de los patógenos. Todavía no hemos sembrado la soja, entonces lo que nos quedó en el campo es lo del año pasado, lo que nos quedó en los galpones, lo que tenemos en las bolsas, es lo del año pasado. Están sobreviviendo los patógenos. Esos patógenos, a partir de la posibilidad de germinar, generan lo que llamamos inóculo primario de una enfermedad que se va a diseminar en el campo, va a llegar esa espora que obviamente no vemos, va a llegar al cultivo, se inocula, que es la inoculación dentro del ciclo, es la etapa en la que patógeno y hospedante se ponen en contacto, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos. Luego pasa todo un periodo de incubación, que bueno, la palabra incubación en este contexto de COVID no se las voy a describir a ustedes porque lo sabemos todas a esta hora, ¿no? Que es desde el momento en que puede haber un contagio hasta que aparecen síntomas o signos, que en la planta nosotros lo vamos a ver concretamente, ya sea síntomas o signos. ¿Por qué? Porque hay una infección dentro de esa planta, el hongo empieza a reproducirse dentro de ese vegetal, y en algunos casos, como las enfermedades foliares de soja, que son las fotos de arriba, una septoria, una cercóspora, va a reproducirse sobre las hojas y va a haber lo que llamamos inóculo secundario. Todo eso forma parte de un ciclo, pero no es que todo a la vez es inóculo primario, todo a la vez se inocula. Lo complejo de este ciclo es que ustedes van a tener cada día de ese ciclo una parte va a estar en la incubación, otra en la infección, va a haber diseminación, y no lo podemos cortar absolutamente en todo. Tenemos que tratar de bajar lo máximo a ese ciclo. Fíjense en qué punto estamos hoy. Estamos ideal, porque estamos en la etapa en la que los hongos todavía no arrancaron con el ciclo de la patogénesis completo y podemos tener acciones nosotros. De acá entonces salen dos tipos de inóculo que hay
en las enfermedades de la soja, lo que llamamos inóculo primario. Inóculo es una porción del patógeno que pueda iniciar la enfermedad, que puede ser una espora, un micelio, un pedacito de un micelio, una hifa, todo eso le llamamos inóculo. No necesita ser el hongo entero, como se darán cuenta. En la bacteria es la bacteria misma, ¿no? La célula bacteriana, y en el virus la partícula viral. El inóculo primario va a provenir de la fase de supervivencia y es capaz de producir todas las infecciones primarias en ese cultivo. Y tenemos como fuentes de ese inóculo primario, lo primero que puse, las semillas, para lo que estamos hoy acá charlando. Por supuesto que en el rastrojo, incluso algunos en soja me dicen, bueno, pero ¿para qué tratar las semillas si igual después la semilla pasa por un rastrojo todo infectado? Fíjense cómo nosotros estamos bajando de alguna manera el inóculo en alguna de esas fuentes con el tratamiento de semilla. Y ese es el sentido del tratamiento de semilla, de cualquier tratamiento de semilla. Lograr bajar algo, todo lo que pueda, el inóculo primario. Porque después voy a tener inóculo secundario. El inóculo secundario, que solamente se da en las enfermedades foliares en soja, viene de infecciones primarias y es el que puede ocasionar infecciones secundarias, y estas pueden ser varias. Estas pueden generar las famosas curvas de progreso de una enfermedad foliar, sobre las cuales vamos a actuar ahí sí ya con fungicidas foliares. Entonces esos son los dos tipos de problemas. Si hablamos de enfermedades de soja en general, para ubicarnos todos, vamos a tener dos grandes grupos de enfermedades en soja. Las enfermedades de tipo vascular, que más que nada van a afectar la implantación del cultivo y van a ver cómo tienen efecto en los rendimientos, obviamente. La emergencia, la velocidad de emergencia y en definitiva el número de plantas por metro cuadrado, más allá de que la soja luego puede haber menos plantas y son más grandes y tienen más ramas, de todas maneras esto afecta los rendimientos. Las vamos a ver a veces muy al principio, como está la primera foto, o directamente con el cultivo bastante avanzado, según los tipos de enfermedades. Y las enfermedades vasculares en soja pueden estar ocasionadas por dos grandes grupos. Patógenos que solamente estén en el suelo, o patógenos que estén en la semilla. Esas son las dos grandes fuentes de inóculo, de patógenos que logren enfermedades en soja. El patógeno que está en el suelo, lo que significa, más que nada a nivel, digamos, técnico, práctico, es que el problema lo tiene ese lote. Ese sí no va a llevarse con la semilla a otro lote, pero tenemos que pensar si es un problema de drenaje, si alquilamos el campo y nadie nos dijo nada. Es un problema como pueden ser los nematodes, son patógenos que están en el suelo. Y después tenemos todo el resto de las enfermedades foliares, que son unas cuantas, que ustedes las conocen, que generan síntomas en hojas, amarillamiento, necrosis, pérdida en definitiva del área fotosintéticamente activa. Algunas las vamos a ver porque ¿qué pasa con estas enfermedades? Muchas tienen su origen en la semilla, aunque después sean policíclicas, es decir, que después tengan infecciones secundarias, no está de más bajar ese inóculo en la semilla. Y algunas, como ven, llegan hacia el final del cultivo, como ven ahí las fotos, llegamos a cosechar ese cultivo y ese patógeno en especial es el mismo que está del otro lado. Así que miren cómo volvió a comenzar y a ser fuente para el año siguiente, que es, en este caso se trata de Anthragnosis, Coletotrichum, que después la vemos. Pero eso es un poco cómo podríamos resumir los problemas de enfermedades en soja. La semilla pasa por todos lados, está en todos lados. Este es nuestro deseo, siempre, ¿no? En todas las campañas, cada uno tiene en la cabeza eso, y muchas veces vamos cosechando esto. Estos son todas cosechas que hemos tenido, y no malas, pero bueno, es la generalidad. Así que hay un montón de patógenos. Algunos afectan gravemente la semilla, otros lo que hacen es aumentar el inóculo secundario en el campo, ¿no? Vamos a tener más inóculo para que haya más inóculo secundario. Dijimos que había patógenos de suelo, ¿no?
Esta es una foto muy vieja, pero no refleja nada distinto de ahora. Esas grandes extensiones durante el invierno que van a soja y soja y soja y soja. Entonces piensen que esos patógenos de suelo, cada vez que tienen soja, van a volver a revivir, digamos, ¿no? En algunos casos se han adelantado fechas de siembra y los suelos por ahí cuando se siembra son un poco más fríos. Desconocemos como técnicos exactamente cuánto tiempo estará la semilla en el suelo, porque nosotros a lo mejor como técnicos nos hicieron una prueba de germinación que está perfecta en un laboratorio, con una prueba que justamente por ser prueba de laboratorio tiene que ser cumpliendo un montón de estándares. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? ¿No? Nosotros las pruebas de laboratorio son a una determinada temperatura, una determinada cantidad de días. Y nosotros en las pruebas de germinación controlamos las condiciones, los factores ambientales. En la realidad esto no. Entonces, la idea de una determinada cantidad de días y que voy a tener el cultivo afuera, y ya está, y bueno, y el cultivo empezó a emerger, muchas veces no se da, y si en ese suelo hay patógenos que pueden complicar el cultivo, pueden generar un dumping off que no estaba previsto, llevar a resiembra, una resiembra hecha sin haber analizado mucho qué pasó en esas plantas que se murieron, hacen que a lo mejor vuelva a utilizar el mismo tipo de tratamiento de semilla y a lo mejor el patógeno prevalente era otro. Entonces a veces se empieza a complicar ahí el inicio del cultivo. Vamos a repasar algunos de estos patógenos, los más importantes de la región. Arrancamos con patógenos de suelo. Uno de los más comunes acá, aunque ahí la foto, fíjense que es una foto donde podríamos decir que es Pythium y no es Pythium. Miren los hongos que se aislaron, otros. El tizón por Pythium, el Pythium es un hongo de suelo, es un pseudo hongo, es del grupo de los omicetes. Aumenta en todo lo que son suelos frescos, siembras tempranas, suelos húmedos, y genera, por eso puse la foto que puede llevar a confusión, genera esa planta negra. Ahora, quedarme con que tengo Pythium porque tuve la planta negra, miren cómo cuando yo lo llevo a un laboratorio ahí dice hongos aislados, Fusarium, Phytophthora rhizotonia. No había Pythium. El diagnóstico, en general, cuando nosotros sembramos soja y tenemos un problema, vamos a hablar del dumping off, así en general. No vamos a estar discriminando mucho por patógeno, porque no, sería poco serio hacerlo en el campo. Pythium da como resultado plántulas que se ennegrecen rápidamente, como ven la de la derecha. No da este tipo de cancrito que ven acá. Acá hay un cancrito bien concreto de color rojizo. Eso nos está indicando, y en el laboratorio lo confirmamos, Rhizotonia, Fusarium, otro tipo de hongos. Y por lo tanto, si yo tuviera una duda muy grande con respecto a esta enfermedad, y por ahí lo que más conviene es agarrar esas plantas negras, algunas intermedias como está esa foto, meterlas en un sobre, en una bolsa Ziploc y mandarla, si están cerca del INTA Pergamino, al INTA Pergamino, a distintos laboratorios donde mínimamente, aunque sea, le puedan decir, sí, mira, acá el prevalente es este hongo, ¿no? ¿Qué pasa con Pythium? ¿Qué factores nos pueden desencadenar una epidemia? Recuerden que siempre en todas las enfermedades lo importante de los factores son estos, que son los que forman el tetraedro de la enfermedad. Con respecto al patógeno, si es Pythium, recordar que Pythium y Phytophthora son falsos hongos, están dentro de omicetes, por lo tanto requieren en el control, van a requerir del principio activo metalaxil. La presencia de micelio y de esporas de resistencia en el suelo puede quedar, y no va a ser de un año al otro que las eliminamos. Y es un hongo monocíclico. ¿Qué significa eso? Que genera un solo ciclo en el ciclo de vida de la soja, porque lo genera al principio. Por lo tanto, traducido a algo práctico, el momento de actuar para Pythium es solamente previo a la siembra, ¿no? A través del tratamiento de semilla, de la elección del lote, puede ser, de la información que nosotros tengamos de ese lote, si ya tuvo problemas. Con respecto al hospedante, si el hospedante tiene una emergencia lenta,
con raíces poco desarrolladas, y nosotros hicimos una siembra fuera de fecha, por ejemplo, no es la fecha óptima, la planta tiene cierto estrés, eso va a ser todo a favor de una colonización por Pythium, no hay alguna resistencia específica, y todo lo que sea semilla dañada puede entrar más fácilmente, aunque no es un patógeno de semilla, sí cuando la ponemos en el suelo, la semilla dañada entra más fácilmente Pythium. Con respecto al ambiente, recuerden que está todo relacionado con lo de temperaturas bajas, ¿no? Hay un mayor riesgo en las siembras muy tempranas, en determinada parte del país que haya temperaturas más bajas, más riesgo. Cultivos por ahí mal drenados, zonas, lotes mal drenados, cerca de alguna ruta, que por ahí ya hizo de dique en algún otro momento, aunque nosotros en este momento no tengamos una inundación. Piensen que no es algo del momento, puede haber habido agua estancada en algún otro momento y quedan las esporas de resistencia de este hongo en el suelo. Desde el punto de vista del hombre, qué macana puede hacer el hombre, adelantarme en fechas de siembra a la óptima, entonces además del frío, la planta va a tener un cierto estrés, pues la estoy obligando en una fecha que no es la óptima. Vieron que a veces uno organiza fechas de siembra y los productores a los que estamos asesorando vienen y te dicen, no, pero la sembradora del vecino ya está, me parece que capaz que podríamos salir, porque... Y uno entonces les explica, mirá, pero vos tenés la variedad, el cultivar tuyo va entre tal y tal fecha. No, bueno, pero yo sí capaz que mañana, si ya me queda libre la sembradora, largo. Bueno, esos adelantos, así que a veces son parte de una ansiedad, a veces son malos justamente para Pythium. No usar metalaxil, no tenerlo en cuenta. Puedo no saber que había problemas de Pythium, puedo haber alquilado nuevo el campo, qué sé yo, no saberlo. Si yo tuve antecedentes de Pythium, tengan en cuenta en esos lotes la utilización de metalaxil. Por eso pongo ahí como rojo, no tener en cuenta el antecedente del lote es una mala medida. Y tener en cuenta, sí, que no hay manejo posterior a la siembra en estos patógenos que estoy nombrando. Y este es el otro, que va de la mano casi con Pythium, que es la podredumbre de raíz y tallo por Phytophthora. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en el campo? Plantas que se marchitan, que empiezan a perder ese verde típico que tiene la soja tan brillante, tan bonito. Cuando yo busco en esas plantas voy a encontrar una parte negra, en la parte de los últimos 30 centímetros, como se ve en esa foto, más oscura, o a veces bien, bien negra, pero sin ninguna estructura de afuera. No le voy a ver puntos negros, no va a haber un cancro, es como si lo hubiera puesto en un tacho con gasoil sucio y la saco a la planta, como si estuviera pintada, digamos, ¿no? El hongo también es un pseudo hongo, un omicete, también aumenta en los suelos que son frescos, húmedos, pesados, eso es muy parecido a Pythium. Las temperaturas de 10 a 15 grados en noviembre durante la siembra son temperaturas frescas, realmente. Nosotros en el centro de Santa Fe en noviembre tenemos temperaturas mucho más altas, así que hay que tener cuidado con eso. Hay algunas razas a su vez que están adaptadas a temperaturas más altas, entonces por ahí me van a encontrar Phytophthora aún con temperaturas más altas. Por supuesto que se incrementa en siembra directa, como todo patógeno de suelo. Hay algunos cultivares susceptibles, yo puedo elegir resistencia. Lo más importante de esto, nosotros no nos vamos a meter a hablar ahora de genética, porque no es el motivo. ¿Qué es lo más importante de esto? Informarse. La variedad que estoy sembrando. ¿Hubo problemas de Phytophthora el año pasado o hace 2 años? Se me murieron plantas en R3, como está ahí, R4, es una pena. A ver, infórmense, la variedad es una variedad muy susceptible, además de curar la semilla. Y recordar el tema del metalaxil. Y acá tenemos otro tipo de hongos que también se encuentran en los suelos, que es esclerotinia, lo repasamos con ustedes, seguramente todos lo conocen, que genera luego ese micelio blanco tan característico, donde dentro de ese micelio blanco se empieza a compactar el micelio y no es otra cosa que micelio compactado, lo que vemos transformado en esclerotos, que son los que van a caer luego al suelo y van a quedar en el suelo hasta germinar, pasar a la parte sexual. Para eso también necesita frío. Ahí tenemos un cultivo que está como muy, muy bueno y
a veces cuesta encontrar las plantas, ¿no? Porque simplemente, fíjense, Daniel ahí, la planta que él sacó, lo único que se ve es que perdió un poco la turgencia. A veces en un cultivo tan grande, una cantidad de hectáreas, ni siquiera nos damos cuenta. Y sigue siendo frío, digamos. Bueno, esto a veces podemos manejarlo un poco con la estructura de la planta, con plantas que sean erectas, no cambiar las fechas de siembra con los cultivares para que el cultivo no se caiga, digamos, y no siga generando un microclima en la parte baja del cultivo, que es el que nos puede ayudar a que los esclerotos germinen y vuelen las ascosporas y genere este tipo de problemas. Y nos vamos a otra enfermedad importante de suelo, que es el síndrome de la muerte repentina o síndrome de la muerte súbita, viejo Fusarium solani, viejo, hoy determinado al menos por dos especies en muchas de las zonas, por ejemplo, acá en el centro de Santa Fe, que es Fusarium tucumaniae y Fusarium viruliforme. Nosotros lo que vamos a ver, y lo vemos todos los años en nuestro caso, ¿no? Es esa necrosis internerval en las hojas. Pero esa necrosis internerval en hojas no nos está hablando de nada que ocurre en hojas, nos está hablando de una colonización de raíces y de haces vasculares y de toxinas que llegan a la hoja, y por lo tanto lo que vemos es la consecuencia de las toxinas. Acá ha habido incluso en el año 2009, cuando la novedad era la mancha en ojo de rana, ha habido gente que se apuró y cuando vio las primeras lesiones, fíjense que ahí, acá la vemos bien el síntoma, pero si empieza el síntoma, no empieza de golpe toda la nervadura, sino parece una pequeña, casi mancha en ojo de rana, ¿no? Y hay gente que se apuró a aplicar fungicida foliar, no tiene nada que ver con el fungicida foliar, es todo tratamiento de semilla, todo lo que tenemos que actuar en este caso es la elección de variedades de buen comportamiento y el tratamiento de semilla. No hay manejo posterior que podamos hacer ante la muerte súbita. Los síntomas que podemos ver, miren cómo varían a lo mejor de solamente 2 hojas a una planta que de lejos parecía que se la había comido un bicho. Lo que tenemos que hacer es arrancar la planta, cortarla a la mitad y como la foto de la izquierda, ver qué pasa en esos haces vasculares que normalmente van a estar de color canela, café con leche, ahí nos damos cuenta que hay una colonización. En general, los ambientes de alta productividad pueden despertarla como enfermedad si está el patógeno en el suelo, unas temperaturas templadas entre 20 y 25 grados, aunque les digo que acá nosotros tenemos veranos de 35 grados y también tenemos muerte súbita, pero a veces esos cambios bruscos de temperatura, esas amplitudes térmicas que a su vez al cultivo lo ponen en un cierto estrés, es lo que nosotros podemos encontrar como favorable para esta enfermedad. También ese suelo frío, por ahí con una siembra temprana, el tema de la muerte súbita es que no es como el pitium que nosotros a los 10 días nos damos cuenta, porque hay una plantita chiquitita negra. El problema de la muerte súbita es que puede aparecer mucho después. Entonces es un cultivo al que le metimos plata, al que nosotros le hicimos inversión, y es como un fitóstora, por ahí nos van a aparecer los síntomas en R4, en R5 y nos agarramos la cabeza, ¿no? Sí, también el tema de las lluvias, ese estrés entre momentos muy grandes sin lluvia y de golpe una lluvia muy fuerte en la planta, ese tipo de estrés sumado a veces a la alta fertilidad del suelo puede disparar la muerte súbita o las heridas en raíces. Estamos trabajando en ese sentido en combinación con un especialista en nematodes también de nuestra facultad, haciendo estudios donde las heridas ocasionadas por nematodes permiten mayor ingreso de fusarium, no específicamente el de la muerte súbita, también otros fusarium, ¿no? Pero está muy relacionado con eso también. Y luego sí, llegamos a los patógenos presentes en semillas. Yo acá hice una listita, algunos en mayor frecuencia, otros en menor frecuencia, pero como verán hay varios. Arrancamos con uno que vemos, no en este momento justamente, sino que seguramente lo hemos visto en marzo, en abril. Todos estamos acostumbrados a este tipo de fotos.
de un cultivo que rinde bien, ¿no es cierto? No es que esté muy enfermo este cultivo, a esta altura es casi ya un rastrojo, pero ahí hay un montón de lesiones del tizón, del tallo y de la vaina. Esos puntos negros alineados en la foto de la derecha, esos puntos negros son pignidios. Ya vamos a ver, porque después vamos a cerrar con otro patógeno que no hay solamente tizón. Pero todo lo que está alineado como puntos negros son pinidios de este patógeno. El hongo es Phomopsis, es un patógeno de campo que luego afecta mucho a la semilla. Es monocíclico, es decir, cumple un solo ciclo de vida en el ciclo de vida del cultivo y afecta la germinación. La infección importante en la semilla se ve favorecida por un tiempo muy lluvioso con temperaturas templadas hacia R6. Cuando empieza a haber ese tiempo puede haber problemas importantes de Phomopsis. En el campo lo podemos reducir a través de la aplicación de fungicidas. Si tenemos, por ejemplo, lotes para semilla, es muy interesante la baja en la cantidad de Phomopsis que podemos lograr con una buena aplicación de fungicida. Y por supuesto, cuando vamos a sembrar la semilla, el tratamiento de semilla también nos va a mejorar esto. Pero realmente afecta mucho, mucho la germinación. Miren cómo queda una semilla muy afectada, queda agrietada, queda arrugada. Por supuesto que ahí no hay solamente Phomopsis, acá, acá nosotros lo que tenemos ahí es mildew también, entonces hay un poco de todo, ¿no? Pero Phomopsis hace perder bastante la germinación. Y tenemos otra Phomopsis, que es mucho más grave, que es el cancro del tallo. Como patógeno, este hongo es un ejemplo de una introducción de una epidemia a través de una zona, a través de la semilla, ¿no? Acá en Santa Fe lo hemos padecido en forma muy importante el cancro del tallo, acá a 100 kilómetros, en la localidad de San Justo, en el año 1996, que para algunos seguramente que me escuchan no habían nacido a lo mejor, pero no hace tanto. Para los viejos como nosotros lo recordamos, desaparecieron variedades, por ejemplo, directamente, ni siquiera nos acordamos qué hacíamos antes, y fue de terror, porque eran lotes muertos, recorrer y recorrer y recorrer manchones inmensos de 3, 4, 5, 10, 15, 30 hectáreas muertas con cancro del tallo. Entonces, estas enfermedades son altamente transmisibles por semilla, van a encontrar el mismo tipo de síntoma que en la muerte súbita, es decir, la necrosis interneural, pero se tienen que ir ustedes a ese punto que es esa especie de escudo con los pignidios desordenados dentro, que nos está hablando de una posibilidad de cancro. La tasa de transmisión por trabajos de Antonio Ivankovich es del 2%, en algunos casos más. Alguien que no conozca mucho de soja te dice es una tasa baja, ¿no es cierto? La soja es un cultivo de 300.000 plantas por hectárea y por lo tanto habrá, fíjense, 6.000 plantas por hectárea con posibilidades de desarrollar la enfermedad y en 1.000 hectáreas hay 6 millones, le estamos dando 6 millones de posibilidades al cancro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este patógeno. Si a ustedes les aparecen síntomas, ahí tenemos el síntoma foliar, arrancan la planta, encuentran en algún lado esos escudos, junten plantas, ayudémonos entre todos, mándenlas a un laboratorio cercano, que se haga la detección para ver si es variedad meridionalis, variedad caulivora. Yo creo que en esto todos tenemos que colaborar porque también hay resistencia, pero a medida que pasan los años tenemos que estar atentos a que esa resistencia de alguna manera no la perdamos, ¿no es cierto? Y por supuesto ayudarnos con todo lo que es tratamiento de semilla. Acá tenemos otro patógeno muy característico en la semilla, fíjense lo que tiene ahí. Cuando hacemos pruebas de germinación suele surgir esa especie de, parecería la luna, ¿no es cierto? La superficie lunar, la foto que está a la derecha, son estructuras que se llaman acérbulas, que son unas estructuras levantadas, como con pinches, que son pelos duritos, y ahí adentro están todos los conidios de este hongo. Más que nada aparece en lo que es pre-cosecha con lluvias, bastante parecido al tizón del tallo y de la vaina.
Y nos hemos acostumbrado a verlo, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es tizón y cuál es antragnosis? Estamos hablando del hongo Coletotrichum. Ambos entonces nosotros podríamos de alguna manera reducirlos a través de fungicidas foliares, mejorando la calidad de la semilla. Ahí lo que ustedes tienen es a la izquierda una foto de un testigo sin control y a la derecha la foto del mismo lote tratado con fungicida en R5, donde la gran diferencia que ustedes tienen que encontrar la tienen que encontrar sobre las vainas, la tienen que buscar en las vainas, no en el tallo. Los tallos ya hacia el final del cultivo de soja para los patógenos son rastrojo y además a nosotros no nos cambian. Sí hay que buscar que las vainas estén buenas. Entonces ahí tenemos, a la izquierda de ustedes, tienen vainas con puntos negros sobre una zona clara, eso es fomopsis, eso es tizón del tallo de la vaina, y tienen después también, no sé si se ve con la flechita, zonas negras. Esas zonas negras, si nos acercáramos y miráramos de cerca, están las acérbulas. Eso es antragnosis. Fíjense que en el de la derecha, como se logró que los patógenos queden más reducidos al tallo y no estén afectando las vainas. Entonces ahí tenemos otro tipo de manejo que podemos ir haciendo durante el cultivo de soja. Además de que si nos guardamos la semilla para el próximo año, si vimos ese cultivo como estaba el testigo, esa semilla tiene que ser tratada, seguramente, porque va a tener antragnosis. Ni que hablar si tuvieron un ataque de chinche. Si ustedes han tenido un ataque de chinche al final, o no lo controlaron, o llovía y no pudo entrar el mosquito, lo que fuera, todo eso pasa rápidamente a la semilla, a veces ni siquiera pasando por la vaina, si las heridas son importantes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y dentro de las foliares, también tenemos otras que a lo mejor no van a reducir la germinación, ¿no? Como antragnosis. Que son, una de ellas son mancha en ojo de rana, Cercospora azogina, es un patógeno es un patógeno netamente foliar, pero que permanece en la semilla, y acá tenemos el impacto del tratamiento foliar en la cantidad de vainas con Cercospora azogina. Es un trabajo viejo, pero que sirve en una variedad que fue muy afectada en el 2009 por Cercospora azogina, como es la 4613, donde nosotros lo que hicimos fueron varios lotes en Córdoba. Este trabajo se hizo en todas zonas productoras de Córdoba, donde lo que hice testigo son lotes que se dejaron avanzar, donde se dejó avanzar Cercospora azogina, y el tratado es el tratamiento foliar con fungicida, ¿no? Entonces ya había una gran diferencia en el tipo de vainas que nosotros logramos obtener y por supuesto el tipo de semilla. Y luego entonces hicimos una especie de análisis donde tuvimos un testigo con 90% de vainas afectadas. Si la pasábamos a semilla nos daba un 16% de semillas, ¿no? Y aunque le hiciéramos un tratamiento de semilla, de todas maneras nos quedaba un 3% de semillas con Cercospora azogina. En el tratado en el campo tuvimos un 20% de vainas afectadas. Esas semillas, de esas 20% de vainas afectadas, 6% de incidencia en semilla, y cuando hicimos la protección con tratamiento de semillas, logramos lotes libres de Cercospora azogina. Entonces, fíjense qué importante es la acumulación y la estrategia de herramientas combinadas para poder llegar a bajar, en este caso, totalmente el inóculo de un patógeno que era complicado. Acá tenemos, para que lo vean, este gráfico son 3 cargas distintas de Cercospora azogina en semilla y qué efectividad tuvieron los productos de tratamiento de semilla. Entonces, fíjense, acá a la izquierda, no son curvas de germinación. Acá teníamos con 14% de Cercospora azogina tuvimos varios tratamientos de semilla, 2 con un 100% de eficacia, con 95% de eficacia. Y ahí por allá abajo hay uno un poquito más bajo, ¿no? Con 28% tuvimos un poco menos de eficacia con los mismos productos. Y con 35%, es decir, partiendo de semillas con 35% de Cercospora azogina, tuvimos bastante menos eficacia, o sea, le echamos la culpa a los tratamientos de semilla, pero nosotros partíamos de una semilla muy afectada, y algunos, miren, menos del 70%.
¿Saben qué productos son estos? ¿Qué habrá pasado con estos productos? Esto no son productos nuevos. Esto era lo que a veces hace el productor, que para ahorrar un poquito hace subdosis de los mismos productos. Esto era para reforzar la idea de que la dosis que indica una empresa sea la dosis que usemos. Nosotros por ahí trabajamos mucho con grupos de productores, de cooperativas, que a veces tienen esa idea, bueno, me pareció que estaba buena la semilla, dicen esta dosis, pero le pongo un poco menos, porque así me dura para 2 bolsas más. Fíjense lo que pasó con la eficacia usando subdosis, que además generan un peligro potencial para el tema de resistencia, ¿no? Y nos vamos a Cercospora kikuchi, que todos la conocen, no afecta la calidad de la semilla, pero sí, de alguna manera nosotros podemos lograr que con el tratamiento de semilla bajar parte de ese inóculo inicial que está en la semilla. Todos estos son síntomas de lo mismo. Un ataque de Cercospora kikuchi intenso nos va a dejar los palitos, como dicen los productores, ¿no? Nos va a dejar los pecíos, nos va a parecer que se lo comieron al cultivo algunas vacas que entraron en el cultivo. Y eso negro que estamos viendo no deja de ser el mismo tipo de síntoma que vemos en la semilla, ese síntoma violeta, ¿no? Ocasionado por una toxina que se llama la cercosporina y que se activa más con días de calor, así que la vamos a ver distinta. Y este es otro patógeno de semilla, que es el mildew, que se ve pocas veces. Acá tenemos un ataque bastante grande en esa imagen. Y el peligro del mildew es que si dentro de esas lesiones amarillas, que muchas veces son reversibles, empieza a haber necrosis, es mucho más difícil de controlar. Foliarmente me refiero después. Porque el mildew vuelve a ser como los dos primeros que vimos. El mildew es un falso hongo del grupo Omicetes. Recuerden que habíamos visto Pythium y Phytophthora dentro de los omicetes de suelo. Ahora estamos viendo un omicete de semilla, que es biótrofo, es decir, vive solamente sobre organismos vivos, por lo tanto no vive en el rastrojo el mildew, y la única manera que tenemos de erradicarlo realmente sería el tratamiento de semilla que además contenga metalaxil. Si yo parto de una producción propia que ya tuvo mucho mildew, no tiene mucho síntoma la semilla, queda un poquito más chiquita, pero si yo no estoy muy canchero en reconocer el mildew, después de un año uno se olvida, a lo mejor lo habíamos visto en el campo como una enfermedad importante, después pasa la cosecha, me olvido, queda un poquito más chiquita la semilla, pero nada más, no tiene color, no tiene una cáscara, no genera podredumbre, pero puedo propagar la enfermedad. Esa sería la gran diferencia. ¿Ven? Cuando está recién cosechada, yo tengo acá sí como una cascarita blanca que la puedo identificar, pero eso se va al poco tiempo y ya me queda una semilla normal. Entonces, después voy a tener problemas si hay muchas horas de mojado en el cultivo, el mildew puede avanzar y tenemos un problema porque al ser un omicete, parte de las mezclas voy al fungicida foliar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un triazol y una estrovirulina como fungicida foliar. Aplico el fungicida foliar en R4 porque tengo mildew, por ejemplo, y los mecanismos que tienen esos dos principios activos. El triazol, recuerden que el mecanismo del triazol es la inhibición del ergosterol de la membrana, de los hongos, pero este no es un hongo, es un omicete, no tiene ergosterol en la membrana. Entonces el triazol de esa mezcla no va a actuar sobre el mildew. No es un error de la mezcla, sino que es un patógeno diferente, que no es un verdadero hongo, y lo mejor que puedo hacer es evitarlo desde la semilla. Es lo más práctico, en definitiva lo más barato. Si yo llego a tener un ataque muy importante de mildew, no es fácil luego el control en el campo. Estos son otros hongos que ustedes pueden encontrar, hongos que están relacionados a un almacenamiento relativamente defectuoso y todos afectan la germinación, entonces los tratamientos de semilla van a mejorar bastante todo esto, y ahí tienen
una diferencia entre lo que es sembrarlo sin nada y hacerle un tratamiento de semilla, ¿no? Como la calidad por lo menos la podemos mejorar, porque ahí eran casi todos hongos del almacenamiento lo que teníamos que mejorar. Hay Fusarium del almacenamiento, ahí tenemos un ejemplo de Fusarium que no es muerte súbita, sino que son varias especies de Fusarium que por supuesto me están afectando gravemente, sin llegar a ser una enfermedad concreta, ¿me entienden? Hay muchos Fusarium que lo que hacen es hacer perder la calidad en el momento de la germinación o también generar Dampinov, y que con un tratamiento de semilla se puede mejorar esta germinación y bajar esta intensidad. ¿Mm? Y ahí tenemos, no con tratamiento de semillas, sino fíjense cómo logramos. Arriba no hicimos nada durante todo el cultivo y logramos esa semilla. Y las dos de abajo nos muestran las muestras sacadas de los tratados con fungicidas foliares en R3 y en R5, cómo se mejoró la calidad final. Entonces, yo quería ir a esto, que en el criterio de manejo de las enfermedades tenemos varios puntos que tenemos que tener en cuenta y que todos estén juntos. Atención a la semilla a sembrar, atención, saber la variedad, de dónde proviene, la genética, qué calidad tiene, sin meternos todavía en los patógenos, simplemente atender bien esa primera información que también mis colegas, y entre ellos Mercedes Escandiani, le da una importancia muy grande porque es cierto, no sembrar cualquier cosa que no sé ni lo que estoy sembrando, tener idea de la sanidad, de la genética, en qué momento es el mejor para sembrar. La información del lote, eso es importante, porque recuerden que hay patógenos que no están en las semillas, pero que luego me pueden generar un problema. Lo puse en rojo, el tratamiento de semillas, más allá de la información que yo tenga, y así la semilla fuera muy buena, de todas maneras es conveniente protegerla y mejorarla con tratamiento de semilla, porque este también es un error conceptual que muchas veces está. La semilla es muy buena, si me dio un 98% de germinación, ¿para qué le voy a poner un tratamiento de semilla? ¿Para qué le voy a poner cura semilla? Si ya está. Recuerden que hay patógenos del suelo, recuerden que la tenemos que proteger y cuanto mejor es, más la tenemos que proteger. Luego viene el monitoreo, porque ahí no se terminó si yo estoy produciendo semilla. Entonces, el monitoreo que me vaya dando esa información, sumado a la protección foliar y a evitar la cosecha demorada, son las claves para poder volver al punto 1 y lograr una semilla que me convenza, que sea de buena calidad. Yo en esto no me voy a meter mucho, simplemente a todos los que me están viendo esto, como va grabado, ahí tienen unas tablas que armamos desde CASAFE de este año, ¿no? con lo último que hay en información, donde verán que los distintos principios activos, yo acá saqué la marca, primero porque yo trabajo con principios activos, las marcas soy un desastre para acordarme las marcas, así que lo saqué también, pero como para que vean que hay distintos patógenos, eso es importante saberlo, qué patógeno es el prevalente, cuáles problemas tuve, cuáles problemas hay en la región, leer algo de información, porque las distintas mezclas nos van a permitir mayor o mejor control combinado de patógenos. Estos son los de suelo, para patógenos del almacenamiento, o sea, son los mismos los principios activos. Fui poniendo para que entre todo en la pantalla los distintos patógenos del almacenamiento que puede haber, algunos más comunes que otros, como son Aspergillus y Penicillium, y los distintos patógenos foliares que pasan a semilla. Entonces, ahí está la ingeniería del ingeniero agrónomo, ¿no? Recuerden que tenemos que reducir la receta copiada y revalorizar la profesión del ingeniero. El ingeniero construye, diseña. Ahí tenemos, cada uno verá cuál es su problema fundamental, qué quiere cubrir, escuchar a las empresas, qué tienen para ofrecer, cuáles son las combinaciones y respecto de eso tomar decisiones. Les muestro, nosotros estuvimos trabajando con Rizoderma, ya para ir terminando mi presentación. El año pasado hicimos en el centro de Santa Fe 2 sitios donde el testigo no fue el testigo absoluto porque pensamos que hoy por hoy el testigo absoluto es hasta un concepto que no tenemos que transmitir.
¿no es cierto? Entonces el testigo es el testigo de uso común de la zona, que era un testigo químico, que no vale la pena decir cuál es, ¿no? Eso no importa, porque además era en combinación con los productores. Yo simplemente les quería mostrar algunos resultados muy concretos que logramos con Rhizoderma frente a un testigo de uso común de la zona. Fíjense, acá estamos viendo en amarillo, la línea de amarillo es en el sitio 1 y se corresponde con la línea verde oscura con respecto a la emergencia. Miren cómo está muy por arriba. En el sitio 2, que es en la línea roja, se corresponde a la línea verde más clarita. Había una diferencia en lluvias, hubo un poco más de lluvias, entonces digamos como que fue por arriba el Rhizoderma, no se notó tanto, pero miren donde estaba más complicado, cómo mejoró. Y si nosotros agarramos los dos sitios, en todos los casos la emergencia lograda fue mayor con respecto al testigo y nos permitió ganancias del 6 al 16% en el stand de planta, que no es un dato menor, es un dato muy importante, porque ahí, ¿sobre qué trabajamos ahí? Trabajamos sobre la velocidad de emergencia y sobre esos patógenos que no vimos después, ¿no? Que están ocultos, ya sea en la semilla o en el suelo, y que lo que hacen son las famosas podredumbres de preemergencia, que por supuesto no les pude mostrar ninguna foto, porque son de preemergencia, no vamos a ver síntomas, todavía ni siquiera salió. Entonces ahí tenemos los datos concretos, no absolutos, con respecto a lo que tuvimos en cada sitio. A su vez tuvimos en forma importante el vigor de las plantas, ¿no? La nodulación por ahí realmente no se notó tanto, no se vio tan diferente, pero sí en términos relativos tuvimos una masa relativa de raíces, por ejemplo, en uno de los sitios que es San Agustín, que es las primeras columnas, fue muy impactante como esto es 100 y esto es 38% más, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, son plantas que rápidamente salieron del estado de plántulas y fueron más vigorosas. Cuando uno dice, evalúame el vigor, ¿por qué quiero ver el vigor de la plántula ya en el campo? Porque me está hablando de que el cultivo salió del estado de plántula. ¿Qué pasa en el estado de plántula? Todo cultivo de soja, más allá de su genética, es más susceptible a determinados patógenos porque por estar en el estado de plántula. Entonces mi objetivo es que salga rápido de ese estado. Y nos vamos al rendimiento, habiendo tratado todo igual, habiendo manejado muy bien, digamos, manejado las enfermedades todo igual, todo parejito, ¿no? Acá no hay, que a uno le pusimos fungicida, al otro no. Entonces el rendimiento consideramos que pasaba a partir del stand de planta y logramos en el sitio 1 una productividad de 7,9% que se tradujo en 205 kilos por hectárea y en el sitio 2 una productividad de 13%. En el sitio 2 además esa diferencia fue estadísticamente significativa. Entonces esto me parece interesante de recalcarlo, nosotros nos quedamos contentos, nos parece que hay que seguir profundizando esto. Los distintos sitios nos dan distintas alternativas, distintos antecedentes, distintas lluvias previas, eso es importante. Y acá tenemos una primera imagen, ¿no? Que por ahí hay que fijarla, pero si nosotros nos situamos en el medio de esas dos grandes momentos de trabajo, fíjense, Rhizoderma, como las plantas ya están saliendo por arriba de ese rastrojo, y acá todavía no, ¿no es cierto? Están emergidas, pero todavía no lograron salir. Entonces, eso para mí fue una de las conclusiones más importantes, ¿no? Esa velocidad de emergencia que logramos, que más o menos estaba entre el 12 y el 35%, que nos hizo salir rápidamente al cultivo del estado de plántula, que creo que es una de las cosas que tenemos que buscar en la primera etapa del cultivo, para que después logre uniformidad y arranque todo el cultivo con los siguientes estados, ¿no?, de desarrollo. Bueno, yo creo que era hasta acá lo que yo tenía. Les quiero agradecer. Estoy a su disposición, por supuesto que me quedo acá, les voy a pedir paciencia porque yo ahora tengo que salir de acá y esta parte no la conozco tanto como conozco la patología de las semillas. Así que gracias, me quedo y todas las preguntas que pueda contestar las haré después.
Bueno, acá me dijeron que yo tenía que apretar. ¿Y Ahí está, ahora qué tengo que hacer? excelente, ¿Y ahora perfecto. qué tengo que hacer? ¿Salí ya o no? Sí, 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 ya Pero, dejaste. pero dejé de compartir. Exactamente, sí, sí, sí. Perfecto, yo me quedo acá. Perfecto, Margarita, bueno, impecable tu charla. Nosotros ahora vamos a comentar unos 15 minutitos, un poquito la recomendación de parte de la empresa y luego pasamos al espacio de consulta que ya llegaron algunas, así que bueno, te vamos a esperar, no te vayas, ¿no, Margarita? No, estoy acá, estoy No, no, acá. está bien. Bueno, vamos a ser bastante resumidos, ¿no es cierto? Desde Rizobacter ofrecemos distintas tecnologías en inoculantes para el tratamiento de semillas de soja, es decir, ofrecemos paquetes tecnológicos donde va incluido el inoculante junto con el terápico, asegurando que el terápico sea totalmente compatible, ¿no?, con el inoculante, que no es menor, ¿no? Ya que estamos hablando de bacterias que por ahí pueden ser susceptibles. Esto no hay mucho más para agregar a lo que decía Margarita, la importancia de curar la semilla en todo momento, sea semilla buena, tengamos condiciones de humedad adecuada, excesiva o al contrario, humedades justas o escasas. Digamos, en todo momento hay que controlar la semilla, hay que protegerla de los patógenos que estén en la semilla o bien de los patógenos de suelo. Es decir, la premisa básica del terápico es que cada semilla sea una planta, ¿no? Principal componente de rendimiento es lograr el stand de plantas deseado. No mucho más para agregar a lo ya explicado por Margarita. Simplemente comentarles cómo ha ido evolucionando las tecnologías de inoculantes. Para los que no conocen la historia de Rizobacter, data de varios años, más de 40 años de desarrollo en lo que es inoculantes para cultivo de soja, siendo pioneros en esto. Y fíjense cómo ha ido evolucionando año tras año. Cada pack se nutre de su anterior, obviamente con mejoras tecnológicas, y sin duda el salto fue en la tecnología de alta concentración para todos nuestros packs, donde generamos una mayor concentración bacteriana, bacterias con tecnología de osmoprotección, permitiendo la supervivencia de las mismas una vez que uno abre el envase. Y ¿qué trae aparejado esto? Que nos permite reducir la dosis de inoculante, es decir, la semilla va a quedar menos mojada, digamos, va a correr mejor por la sembradora, también con ventajas operativas, ¿no? Al meter menos volumen de líquido, ¿no es cierto?, sobre la semilla y dentro del pack también va a ser un pack de menor tamaño, ¿no? Siempre está bueno remarcar esta parte de los atributos de la inoculación que nos permite fijar, por medio de las bacterias aportadas por el inoculante, nos permite fijar de forma biológica más del 60% del nitrógeno que la soja necesita. Esto es un dato promedio, ¿no? En algunas zonas un poquito más, en otras menos. Recordemos que una soja requiere 80 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de grano, es decir, para una soja de 3.000 kilogramos de rendimiento vamos a necesitar 240 kilogramos de nitrógeno, es decir, y ya con el inoculante ese 60% de los 240 se lo vamos a aportar en forma biológica, captando el nitrógeno atmosférico. Que estamos hablando de más o menos 150 unidades de N, que se lo estamos aportando en forma biológica, que si lo tuviéramos que aportar con un fertilizante como una urea, sería la verdad que bastante caro, y en lo que respecta a la parte ambiental, la verdad que sería poco sustentable, ¿no? Entonces es un fertilizante biológico de alto retorno a la inversión, de más del 50%. Esto está medido de más de 1.140 ensayos, en muchísimas campañas, y hay respuesta promedio a nivel país de más de 2 quintales. Y sabemos que el inoculante también mejora mucho la estructura radicular y aérea de la planta, ¿no es cierto?, potenciando la obtención de nutrientes y fotoasimilado. Es decir, que la planta arranca con otro vigor también, gracias al inoculante, porque tiene un efecto también de PGPR, ¿no? Mejora también lo que es el stand de plantas. Así que es un insumo realmente de alto valor, ¿no? En cuanto a los paquetes tecnológicos para el tratamiento de semilla, esto para que lo tengan, lo voy a explicar rápidamente.
Nosotros tenemos la nomenclatura IPC, donde el primer numerito es la tecnología inoculante, la segunda es si tiene o no protector, y en tercer lugar, el curasemilla, ¿no? Es decir, tenemos diferentes paquetes tecnológicos acorde a la necesidad de cada productor. Simplemente en esta charla vamos a dar las recomendaciones, ¿no es cierto?, donde nosotros ponemos más foco en cuanto al ofrecimiento de paquetes tecnológicos. Todos nuestros packs contienen 60 dosis, que es para tratar 3.000 kilogramos de semilla. Yendo a lo que es la tecnología de inoculantes, tenemos la tecnología de osmoprotección. Esto es básicamente un proceso de estrés que se somete a las bacterias con variación de temperatura, variación de presión, y como resultado obtenemos bacterias fortalecidas y mayor concentración bacteriana, de 2 por 10 a la 10. Lo que generamos con esto es aumentar la supervivencia de las bacterias sobre la semilla, se genera un engrosamiento de la pared celular y también mayor capacidad de ingresar líquido dentro de la bacteria, lo cual evita la desecación, que es la principal causa de muerte, ¿no?, de la bacteria. Entonces mejoramos mucho la supervivencia. De esta manera aumentamos la eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno, mejoramos la compatibilidad también con los terápicos y ya tenemos el preinoculado incorporado sin necesidad de protector, es decir, tenemos varios días desde que se trata la semilla hasta que podemos extendernos varios días desde que se trata hasta que se siembra. En cuanto a tecnología de fungicidas, un poco lo que comentaba Margarita, estamos con el proyecto de Rizoderma, que es un biocontrolador fúngico, es un hongo que se llama Trichoderma arcianum, que tiene, digamos, se seleccionó una cepa específica por su controlador fúngico. Es primer y único fungicida biológico registrado como tal, tiene varios mecanismos de acción, tiene 4 para ser más específico. Muy eficaz para lo que es el control de patógenos de suelo y de semilla, tiene un amplio espectro de control de patógenos, ya lo vamos a ver, un efecto también vigor sobre las raíces, fortaleciendo, ¿no es cierto?, las plántulas, un poco lo que mostraba Margarita en la foto, y también vemos respuestas en rendimiento, ¿no? Yendo un poquito a los modos de acción de la trichoderma, primero crece y forma un escudo protector, como dice acá, se instala en la rizósfera y compite por sustrato frente a los hongos patógenos. Además, la trichoderma fagocita a los patógenos, se alimenta de ellos y también produce sustancias que son fungicidas, impidiendo el crecimiento micelial del patógeno. Y por último, como efecto secundario también, tienen un efecto de PGPR que promueve el desarrollo radicular y aéreo, obteniendo un cultivo sano y fuerte. Esto, para que tengan una idea, fue un desarrollo en conjunto con INTA y ya tiene más de 8 años de desarrollo, es decir, es un producto ya testeado, tanto en laboratorio como a campo, y bueno, un poco lo que comentaba Margarita de los ensayos a campo, ¿no? En cuanto a control de hongos de suelo, fíjense acá, vuelvo a repetir, no solamente en laboratorio, sino que lo metemos a campo con un suelo artificialmente infestado con estos patógenos y fíjense que, bueno, ante una condición, la verdad que muy severa en cuanto a carga fúngica, fíjense cómo logramos, frente a un testigo con inóculo, mejoramos lo que es el stand de planta y el vigor inicial, tanto para lo que es soja como para lo que es cultivo de trigo, ¿no? Y fíjense lo que hablaba Margarita un poquito de los patógenos, como Rhizoctonia, macrofomina, que por ahí pueden predominar más en condiciones de estrés, ¿no es cierto? De condiciones de suelo más bien tirando a humedad adecuada, justa, ¿no? En cuanto a la trichoderma, lo que les comentaba, el efecto secundario, ¿no? Mejora, tiene un efecto de PGPR, ¿por qué? Por el tema de que solubiliza el zinc del suelo, que el zinc, como sabrán, actúa como activador del sistema enzimático, además solubiliza el fósforo, que es esencial para el crecimiento de las plantas, en desarrollo radicular, y promueve la síntesis de auxinas, que es hormonas de crecimiento. Esto es lo que le da el efecto de promoción de crecimiento y mejor desarrollo radicular
y vigor inicial, ¿no?, en el cultivo. Por otro lado, que no es menor, el tema de la persistencia de control. Nosotros inclusive lo testeamos con los químicos nuestros y vemos que el químico, a medida que transcurren los días, va declinando su persistencia, mientras que un biológico se instala en la rizósfera, se instala en el tallo, en las hojas, formando hifas, y lo que le da una mayor persistencia versus un químico, ¿no? Para enfermedades que por ahí se presentan durante la implantación o en diferentes momentos del ciclo, la verdad que esto nos da un mejor control, ¿no es cierto?, mirándolo a largo plazo. En cuanto a la rizoderma, les comentaba, tenemos una nueva formulación con reducción de dosis. Antes la dosis era de 300 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla. Ahora la pudimos bajar a 100 cada 100, es decir, una mayor concentración de la trichoderma. Esto nos favorece en cuanto al volumen de aplicación sobre la semilla. Tenemos mayor capacidad de precurado y obviamente asegurando la sinergia con Bradyrhizobium y la compatibilidad. Y no requiere el agregado de protector externo. Sin duda la recomendación es el PAC 206. Como les comentaba, el primer numerito indica la tecnología de inoculante, que en este caso de Rizolic Top es con la tecnología de osmoprotección de mayor concentración bacteriana, lo que mejora la eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno. Y como terápico es la rizoderma, que es un fungicida biológico, les decía, con amplio espectro de control, tanto de patógenos de suelo, de semilla y de almacenaje. Brindando también un tiempo de preinoculado de hasta 14 días, es decir, el momento que se trata la semilla hasta que se siembra, podemos extendernos a ese periodo, y con un efecto vigor, tanto por el inoculante como la rizoderma, que fortalece las plántulas, mejora mucho también el desarrollo radicular. Esto sin duda también una ventaja por ahí con semilla que tenga algún tipo de daño mecánico, al ser un terápico biológico, es totalmente inofensiva, ¿no es cierto?, para el tema del no daña el embrión, que por ahí con un químico puede llegar a ocasionar disminución del poder germinativo, ¿no? Y ahora bien, cuando vamos a zonas, por ejemplo, para lo que es el departamento San Justo, donde hay problemática de Megaceli que también se está extendiendo hacia otras zonas, hablo de Megaceli, como también puede ser algo de Dilobopterus, sobre todo en siembras tempranas de soja. Bueno, sin duda la recomendación de la empresa es ir con el Maxim Integral, donde tenemos una triple combinación de fungicida, fluoxonil, metalaxil, este es el isómero más activo del metalaxil, y tiabendazol, es decir, 3 modos de acción, donde cubrimos un amplio espectro de patógenos, tanto de suelo, de semilla, de almacenaje también, y el agregado del tiametoxam, que sabemos que es muy superior versus otros neonicotinoides por su gran poder de traslocarse, ¿no?, a los cotiledones, a las hojas, que sobre todo para el caso de Megaceli necesitaba un producto que tenga sistemia, ¿no? Entonces, bueno, sin duda este es un producto que recomendamos, que ya está listo para usar, digamos, no hay necesidad de andar mezclando los productos, sino que ya está el producto formulado en un envase y aseguramos la compatibilidad, ¿no es cierto?, con el inoculante. Sin duda la recomendación, entonces el PAC 205, vuelvo a repetir, con la tecnología de Rizolic Top como inoculante, la tecnología de homoprotección, y el numerito 5 indica que tiene como terápico el Maxim Integral. Entonces aseguramos una alta eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno. Acá el tiempo de preinoculado disminuye algunos días, pero no es menor, 7 días de preinoculado, con un excelente control de patógenos e insectos. Tiene un efecto de rooting power, esto básicamente raíces sanas y fuertes, lo mismo ocurre con rizoderma, ¿no es cierto? E incrementa también el potencial de rendimiento. Ya partiendo de mayor stand de plantas, también va a repercutir en rinde también, ¿no? Y finalizando un poquito, tenemos la tecnología de Cygnum, que además, esto en cuanto a inoculante, ¿no?, que además de la tecnología de osmoprotección, de mayor concentración bacteriana, aquí lo que se agrega son sustancias que inducen el proceso de comunicación entre la bacteria y la semilla, ¿no es cierto?, provocando una respuesta anticipada para la formación de nódulos. Es decir, trabaja sobre esta primera etapa
que es la quimiotaxis, de la comunicación, vuelvo a repetir, entre la bacteria y la planta. Esto sobre todo tenemos cierta ventaja cuando hay condiciones de estrés, ya sea compactación de los suelos o pH ligeramente ácidos, o condiciones de estrés hídrico, tanto por exceso como por déficit. Y bueno, esto ayuda mucho la comunicación, garantizando y acelerando el proceso de inoculación. Vamos a tener un mayor número de nódulos también sobre la raíz primaria, eso también tanto con este como con la línea top, ¿no es cierto? Aseguramos que los nódulos se posicionen sobre la raíz primaria, que son los más eficientes, ¿no es cierto?, en captar el nitrógeno atmosférico y ponerlo disponible al cultivo. Tiene la tecnología top incorporada, es decir, la tecnología de osmoprotección, y bueno, con mejoramos mucho la nutrición y protege al cultivo del estrés abiótico. La recomendación, vuelvo al tema en este caso es el numerito 3, que tiene la tecnología de Signum, más el agregado de Rizoderma. Este también es un pack 100% biológico, único con bioinductor, garantizando la nodulación, ¿no es cierto?, inclusive ante situaciones de estrés. Y bueno, tenemos un amplio espectro de control frente a patógenos de suelo, semilla, almacenamiento por la Rizoderma, y el tiempo de preinoculado es hasta 20 días. Obviamente con el efecto vigor y mejora en desarrollo radicular, ¿no? Y para el caso de zonas con problemática de insectos, vamos con el 305, que tiene la tecnología de Signum, más el Maxim Integral como terápico fungicida más insecticida, ¿no? Y aquí el preinoculado es hasta 7 días, ¿no es cierto? Tenemos un excelente control de patógenos de insectos y un efecto de raíces fuertes y sanas. Finalizando, por último, que no es menor, el tema de la formulación de Rizobacter. Esto es tanto para la línea de Maxim como para lo que es Rizoderma, donde aseguramos que tenga menor desprendimiento del producto, menor riesgo de lavado. Fíjense en el numerito 1 como el producto queda bien adherido a la semilla. También aseguramos la compatibilidad del inoculante con el terápico, ¿no es cierto? Generamos una cobertura uniforme y homogénea por la solubilidad de los productos y obviamente con la garantía de Rizobacter. Bueno, vamos al espacio de consulta, no sé si me escucharon. Margarita, ¿estás? Perfecto. Yo estuve siempre. Genial, no, no, está bien. Claro. Bueno, Estuve tomando apunte también. buenísimo. Hay un alumno tuyo, Martín Jaime, consultaba, un ex alumno ya recibido, ya con varios años de experiencia. Si los datos de tratamiento de semillas son ensayos de curado a campo o con tratamiento de profesional. En un momento habías mostrado cómo... No, son datos de curado a campo, De no de curado a tratamiento campo. profesional, sí. Perfecto. Y lo otro que me quedó sin explicar, digamos, es que los datos de campo en nuestro caso, son sin inoculación de patógenos. Es hecho sobre lotes donde nosotros vamos manejando la información previa de las enfermedades que hemos tenido antes. Bien, bien. Tienen que representar, digamos, lo real, justamente lo que decías vos, ¿no? Toda esa validación a campo que es tan importante en los productos. Así que no le ponemos, digamos, una presión de un patógeno determinado, porque para eso ya han pasado antes por ensayos de macetas y más específicos. Esto del campo es tratar de reproducir lo que puede ver un productor, ¿no? En las condiciones iguales. Perfecto. Acá, en cuanto a experiencia de macrofomina en la región, ¿tenés experiencia en este patógeno? Porque bueno, vemos que en los últimos años está como tomando cierta prevalencia, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, preguntarte un poquito la estrategia de manejo y sobre todo la experiencia con biológicos, si tenés. Sí, macrofomina es un patógeno que es endémico, está en toda la región, no solamente, digamos, Santa Fe, sino en Córdoba, en Buenos Aires, digamos, en toda la región sojera. Macrofomina, incluso para algunos especialistas, ni siquiera es un patógeno, es decir, es un hongo de suelo muy hábil, muy colonizador, que cuando la planta está en estrés por falta de lluvia,
coloniza raíces, ingresa en la planta. Por ahí si llueve, no pasa nada, no tiene toxinas, no desarrolla otro problema. Pero si sigue sin llover, una vez que el hongo está dentro de la planta, compacta, es su micelio, porque a él también le falta agua, ¿no? Y desarrolla esclerotos, microesclerotos. Entonces, esos microesclerotos adentro de la planta de soja terminan de complicar todo lo que son el pasaje del agua por los haces vasculares y ahí vemos los síntomas. Entonces, con macrofomina pasa eso, si de golpe a lo mejor se dio la oportunidad de temperaturas por arriba de los 35 grados sin lluvia, aparece en foco de macrofomina. Hay una lluvia de 20 milímetros, se frena macrofomina, pero es más que nada porque está muy relacionada con esas condiciones ambientales. Con respecto al uso de rizoderma, el gran objetivo de, digamos, disminuir el impacto de macrofomina es lograr un cultivo que esté equilibrado, que pueda sobreponerse a ese cierto estrés que genera la misma sequía o la misma falta de lluvia. Entonces está como muy ligado a eso también. Un cultivo mejor estructurado, que no tiene tanto estrés, no va a ser tan susceptible de ser colonizado a su vez por macrofomina. En los estudios en placas de Petri, es todo lo que vos dijiste, es decir, tricoderma es un hongo muy rápido, de muy rápido crecimiento, enseguida desarrolla micelio, esporas, mientras que no se olviden que macrofomina tiene que arrancar, generar los esclerotos, el escleroto es un micelio compactado, o sea, eso lleva tiempo. Entonces, tricoderma, yo empecé a trabajar con tricoderma en España en el año 98, y se avanzó mucho con tricoderma y se sigue con tricoderma y las empresas siguen con tricoderma porque es cierto, es un hongo que aprovecha los espacios de un fusarium, desarrolla por arriba de un micelio de otro hongo, aprovecha a comérselo, digamos, ocupa los espacios. Entonces, eso también ocurre a veces en un suelo donde hay macrofomina, ¿no? Pero es bastante difícil de llevar una evaluación a campo siempre lineal por esa variación en el clima. Sí es más fácil los ensayos de macrofomina llevarlos o en un invernáculo o en macetas porque vos podés dejar de hacer llover. Entonces provocás que macrofomina avance, ¿no? Eso es una dificultad a veces que tenemos en evaluar bien macrofomina a campo. Perfecto. En cuanto a los patógenos que pueden predominar ante condiciones de humedades justas o escasas, ¿puede predominar algún patógeno que otro? Si son patógenos de suelo, ante Eso humedad es. escasa va a predominar macrofomina, ¿sí? Ante el estrés en las plantas, a veces pasa, bueno, Pythium y Phytophthora relaciónenlo siempre con el agua, con, con, con condiciones de mucha más humedad. Pero después hay ciertos patógenos, por ejemplo, Fusarium. Y Fusarium no estamos hablando de un Fusarium, hay como 200 especies de Fusarium en soja. Entonces, uno dice Fusarium y piensa en la muerte súbita, pero no, después hay un montón de podredumbres de raíz, podredumbre de plántula, que son otros tipos de Fusarium, y en algunos casos, justamente por el mismo estrés, si hay una humedad medio escasa, puede aparecer podredumbres de Fusarium. Así que, digamos, no lo relacionemos con una sola forma. Al haber tantas especies, es más amplio también el clima, ¿no? En el cual se puede mover ese género de hongo, ¿no? Perfecto. ¿Experiencia en risoctonia tenés? ¿O estás viendo, Sí, digamos, en la zona? sí, Rhizoctonia está así, yo no la nombré, Rhizoctonia es un cultivo que, es un cultivo, perdón, es un hongo que puede afectar al cultivo de soja generando unas pequeñas lesiones, yo se las mostré hoy muy al principio cuando hablé de Pythium, unas lesiones rojizas como un cancro, acá por lo menos Rhizoctonia es importante solamente en el estado de plántula, no, después no vemos en el cultivo ya avanzado, no se ven problemas de Rhizoctonia. Sí es un patógeno que a su vez puede estar en este momento en trigo, haciendo una especie de sinergia en las raíces de trigo con Fusarium y con Bipolaris, que es la mancha borrosa del trigo y la cebada. Esos tres patógenos en trigo en este momento se pueden encontrar en la banda oeste de Santa Fe, este de Córdoba. Ahí todo ese largo
del límite entre Santa Fe y Córdoba, son suelos un poco más secos, y Rhizoctonia ha hecho problemas de lo que se llama en trigo podredumbre de zonas áridas. Queda blanca la planta de trigo, seca, y ahí podemos aislar Rhizoctonia. Esa Rhizoctonia después aparece en soja. Por supuesto que la vi mucho más importante en Uruguay, por ejemplo, en lotes que venían de papa, ¿no es cierto? Yo allá formo parte de una consultora privada en Uruguay. Bueno, ahora no pude ir en este último año, pero cuando salimos al campo a recorrerlos hay más problemas de Rhizoctonia. Y también a veces en un lote que es más alto y más bajo, suele haber Rhizoctonia en la parte más alta, algún manchoncito en la parte más alta, vemos plantas que se van como secando, las sacamos, hacemos el análisis de raíces y suele haber Rhizoctonia, así que sí, es un patógeno para agregar en el tratamiento de semilla, digamos, en mi pensamiento. Perfecto. Y bueno, ya las últimas, no, en cuanto a análisis de semilla, ¿tenés datos de qué se está viendo ahora en tema de, sobre todo de patógenos, ¿no? De semillas. Ya Sí, está es muy variado por dónde proviene Ujú. la semilla, ¿viste? Yo Claro, puedo hablar solamente de nuestra zona y, bueno, sí, aquel que, digamos, por ahí los que se están preocupando en haber preparado de alguna manera su lote para guardarse semilla, han hecho aplicación de fungicida, hay calidad bastante buena, digamos, hay un 5 a un 10% de fusarium, que eso tampoco es tanto. Sí, la Cercospora kikuchi en nuestra zona, más o menos, a mí los valores siempre me dan entre un 17 hasta un 30-35%, pero bueno, no afecta a la germinación y eso después uno lo puede manejar ya en el cultivo. No hemos tenido tantos problemas de coletotrichum como otros años, y por ahí sí te diría que no es soja, pero el maíz de segunda me han dado algunos un 70% de fusario, entonces por ahí hubo algún tema de que la soja la pudieron cosechar a tiempo y en cambio el maíz de segunda en nuestra región se cosechó un poquito más tarde después de la soja y avanzó Fusarium en esas, Fusarium y Aspergillium en esas semillas de maíz. Pero hoy por hoy no es mala la calidad de la soja que se piensa sembrar. Había años complicados, como fue el 2007, después hubo, creo que en el 2015 tuvimos así algunos problemas. En este momento, la verdad que estamos trabajando con semillas que nos están dando entre 85 y 98% de poder germinativo. Bien, por eso yo decía que a veces escucho cuando le paso una información, bueno, ya me quedo tranquila que es buena. Y por ahí ese es un error conceptual porque justamente ya que logré una buena semilla, porque claro. hubo una buena cosecha, vos acordate que, bueno, llovió en marzo, sí, acá bastante, pero luego, fin de abril, mayo, no llovió más y realmente pudieron lograr una cosecha de soja en un ambiente seco, que eso estaba bueno. Entonces tenemos bastante buena calidad. Creo que es la hora de, digamos, proteger esa calidad, ¿no? Porque Perfecto. obviamente nosotros la vamos a estar colocando a esa semilla en un suelo que tiene sus patógenos y que va a atravesar además un rastrojo que sí tiene muchos patógenos, ¿no es cierto? Clarísimo, clarísimo. Bueno, Gaby, vos no sé si querés dar un... ¿Estás, Gaby, por ahí? Pero bueno, quedó más que claro. Ahí en un momento hablabas algo del tema del acortamiento entre surcos, si puede favorecer algún patógeno en puntual. Digamos que hoy en día se busca cortar el distanciamiento entre surcos en el cultivo de soja. ¿Vos creés que, digamos, puede favorecer algún patógeno determinado? Esto ya más para... Sí, esto como es un complejo de enfermedades, a veces una práctica favorece a uno y desfavorece al otro. Por ejemplo, un Claro. acortamiento de surcos, en soja un Ujú. acortamiento de surcos puede favorecer a que haya, si hay mucha salpicado, va a haber menos salpicado porque están más cerca de los surcos. Uno dice, bueno, es real que va a haber menos septoriosis. Sí, puede haber menos septoriosis. Ahora, si llueve también puede haber más esclerotinia, porque yo cerré los surcos y logro, entonces eso depende bastante, ¿no es cierto? Si yo es un campo donde prácticamente nunca tengo esclerotinia, no tengo problemas de esclerotinia, bueno, no me preocupa tanto el acortamiento del surco, porque a lo mejor sí lo que ya están acostumbrados a ver es mancha marrón, entonces
acorto los surcos, hay menos salpicado, menos mancha marrón, aplico el fungicida más tarde, me permite un poquito más de estirar. Pero siempre depende, digamos, del patógeno dominante, ¿no? Vos acortás surcos y después te tocó una sequía y eso favorece macrofomina, porque hay más concentración de plantas, todas van a estar chupando agua y macrofomina va a aprovechar para entrar por las raíces. Entonces, eso depende bastante de qué zona, ¿no? De qué zona es. Por eso yo les decía siempre a todos estos jóvenes, seguramente que están saliendo al campo, los cuadernos, hoy serán tablets o serán aplicaciones, son valiosos, porque es todo lo que yo anoté el año pasado. Y después no lo puedo tener todo en la cabeza. Y los lotes son distintos. Para los patógenos de suelo, cada lote es un problema. Para los de semilla, ponele que vos tenés que dirigir 5.000 hectáreas. Bueno, entonces haces grandes paquetes, digamos, de estrategias. Pero si son 5.000 hectáreas de lotes con patógenos de suelo, son 5.000 hectáreas diferentes. Porque el patógeno está en el suelo, no va a pasar al otro lote. Es un problema real de ese suelo. Importa mucho, mucho la información previa, vale mucho eso. Que es una manera también de revalorizar la agronomía, ¿no? De la formación profesional, el ingeniero que va, que anota las cosas, digamos, no hacerlo porque, bueno, me pareció. Eso es importante que también todos los jóvenes se revaloricen ellos para un trabajo más profundo en lo que es el campo, para poder elegir esto que vos decías hoy, ¿no? Este inoculante. Bueno, fijarme si hay metalaxil. Si no tiene metalaxil, lo que yo voy a elegir como cura semilla. Y el año pasado tuve manchones de fitóstora y bueno, por lo menos sabe que no, a esa no la vas a controlar. Claro, Ese tipo de estrategia me parece que es muy valioso antes de sembrar ahora, ¿no? perfecto, perfecto. Sí, sí, está bueno eso, analizar también la semilla en cuanto a no solamente pH, sino también ver qué patógenos tiene y hacer, por ejemplo, un relevamiento de esta semilla vino de tal lote. Es muy probable que ese lote Sí. tenga Sí, presencia de tal el análisis de inóculo. semilla, cuando yo puse ahí que es una de las estrategias, tener la información de cómo mínimamente cómo es la semilla es importante. Porque si Claro, yo hago un blotter test y me da que el 80% tiene fusarium, bueno, algo le pasó al que me la vendió o tiene aspergillum, bueno, a lo mejor en el campo estaba bien, pero algo le pasó en el almacenamiento y tengo que tener cuidado porque a lo mejor me la venden todo bárbaro y después hay algún patógeno ahí oculto que a mí me complica la existencia. Entonces, la primera estrategia es el análisis de la semilla. De acuerdo al análisis, aunque sea grueso, ¿no? Aunque sea carga total de patógenos, ¿no es cierto? O patógeno predominante, por ahí no es un trabajo patología finito, pero algo que a mí me permite tener una orientación. A partir de ahí, las buenas decisiones del tratamiento de semilla y de la fecha de siembra. Yo insisto mucho en la fecha de siembra porque nosotros hicimos un trabajo grande con lo que vos, muchos de los productos que vos nombraste hoy, cuando esos productos no estaban en el mercado, a mí me tocó acá y después viajamos a Estados Unidos a hacer ese tipo de trabajos bien grandes de campo. Y uno de los que yo hice fue todo el mismo tratamiento, todo igual, pero sembrado muy antes de lo que me decía la empresa, en el rango que me decía la empresa y mucho después. Y la verdad que las ganancias reales que había tenido en la emergencia de plántulas, en el vigor, se perdía en los dos costados totalmente. O sea, si vos mostrabas solamente lo que estaba fuera de fecha, decía, este producto no lo compro porque no me dio nada. Y el problema era que se había ido mucho de la fecha, entonces eso también tenemos que cuidarlo, porque es una estrategia importante. Porque ahí entonces perfecto. entra a jugar un factor de estrés en la planta que hace que se nos pierda cualquier estrategia técnica, química que nosotros, o biológica que nosotros le querramos agregar a la planta, ¿no? Perfecto. Bueno, Gaby, no sé si querés comentar algo. Ya, bueno, daríamos el cierre. Después cualquier consulta que haya quedado la responderemos por privado. Sí, yo estoy a disposición, está mi mail, ustedes tienen mi Bien. mail, de última me mandan la listita de preguntas por mail, las contesto y las distribuyen, yo les agradezco la invitación. Y bueno, acá estamos, seguimos en el campo y ya les vamos a invitar a ver algunos resultados también en trigo. Perfecto. Buenísimo.
Bueno, Gaby, excelente. Entonces, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y bueno, va a quedar grabada la charlita.